Y bueno, pues como les digo, ya después de que nos dimos los regalitos y todo esto, pues ya comenzamos con el taller. ¿Fuiste? Este es el proyecto que vamos a hacer el día de hoy. Este es nada más es el de navideño, el otro sí de plano ya no me alcanza el tiempo para poder hacerlo. Las que me pidieron kit que no es navideño, si quieren pasarlo para irlo bien. Vamos a ir checando lo que trae el kit para que me digan si es que a alguien le falta algo. Fue muy padre porque fue así como que el convivir todas, el estar haciendo el taller, unas como que ponían más atención que otras, no sé, como que vas viendo esa parte de, pues cuando tomo yo talleres, pues es como que estoy yo y las personas alrededor, pero no es tanto el cómo son las diferentes personas para scrapear, el que, por ejemplo, había a Magali que le gusta mucho el dorado, a Noé que decía que ya no le gusta el dorado, entonces vas viendo como esa diversidad, pero que a pesar de esa diversidad, el gusto por el scrap y el gusto por hacer todas estas cositas, pues te hace como convivir y de amigas, de como que ya te conoces.
y la verdad fue muy padre darme cuenta de cuántas personas hay aquí, que hubo personas que no pudieron asistir por trabajo, por varias cosas, por escuela, y personas pues que viven tal vez no aquí en la capital, sino en ciudades cercas, pues que por fechas o por algo no pudieron, por tiempos no pudieron asistir. Entonces la verdad es que me impresionó, y yo espero que para la próxima pues nos juntemos más personas. Como les digo, bueno, ya comenzamos a hacer el taller y el verlas así como que convivir a todas, la verdad es que fue muy padre. En la tardecita, como que serían a las 3 de la tarde más o menos, cortamos, o antes, para la comida, que comimos unos baguettes y unas ensaladas, que es una de mis comidas favoritas, y dije, bueno, espero que les guste, y al parecer les gustó mucho. Así que bueno, eso fue lo que hicimos de comida. Ya después seguimos con el taller y después hicimos el intercambio de loaded bags. A mí me tocó esta loaded bag súper bonita, que yo tengo un problema grandísimo con la loaded bag porque no me gusta no me gusta deshacerlas, o sea, sufro para sacarles todas las cositas que hay dentro, y por ejemplo así en videos así no me gusta enseñarlas tanto porque, no sé, siento como que se pierde así, no sé, si necesito estar en la mesa para sacar, no quiero de verdad sacar. Ya lo saqué, o sea, ya saqué las cositas y las vi. Vienen muchos tags, vienen muchos recortables, vienen maderitas, vienen clips. La verdad es que estuvo súper bonita, y aquí lo hicimos como por números. Pues cada quien iba poniendo un numerito y iba sacando los nombres, y ya iban saliendo las loaded bag que nos iban tocando a cada quien. Bueno, pues llegó la hora de despedirnos, se terminó el día, que me hubiera gustado seguir ahí. Pues ya nos tomamos como que la foto oficial, de nuevo gracias a mi hermana que ella pues nos tomó la fotito, y ya me tomó una fotografía con cada una de ellas, y pues la verdad es que fue magnífico, fue un día genial para mí. Espero que todas las imágenes que les estaba mostrando pues en todo esto que yo he hablado pues les gusten, que las disfruten, que sepan que es un día que yo disfruté muchísimo. Y a todas aquellas personas que me dicen, es que yo no tengo amigas que hacen scrap, es que aquí en mi ciudad si no hay, hazlo tú. Esta crop tardó 2 años en lograrse, pero al final se logró. Entonces yo sí de verdad les digo a todas aquellas personitas que dicen, es que a lo mejor aquí no hay, o es que no encuentro, búsquenla. De verdad que con una publicación en Facebook, de ahí se va dando, y se pueden lograr cosas súper bonitas. No pierdan la oportunidad de estar en una crop, aunque sea pequeñita, de estar en un taller, aunque sea pequeñito, de juntarse, de esta convivencia que es la verdad súper bonita, que yo espero volverlo a hacer. Ojalá que también otras de las chicas de aquí pues se animen. En Ciudad Juárez me dijeron que por ahí se estaba armando algo. Ojalá que lo hagan y que me inviten. Si ustedes hacen en alguna parte, pues invítenme. Yo sí puedo, si me queda cerca, encantada que voy. A mí me gustan mucho las crops, entonces si hacen algo, si organizan algo, invítenme. Si está dentro de mis posibilidades, yo voy. Para las personas que me han preguntado si puedo dar talleres, claro que puedo. Si ustedes quieren algún taller pequeñito, más o menos, pues contáctenme. Aquí abajo están mis redes sociales, mi correo, y vemos qué es lo que ustedes quieren, ajustándonos a tiempos, a presupuestos, etcétera. A mí de verdad es que me encantaría, y una como de mis metas scraperas es poder ir a varias ciudades, a varios lugares, a conocer muchísimas scraperas y scraperos, y hacer un día de crop súper bonito, súper mágico y súper especial, como lo fue y como lo han sido pues muchas de las crops a las que he asistido.
Y bueno, pues por el día de hoy me despido. Muchísimas gracias por ver este video. Muchísimas gracias a todas y cada una de las chicas que estuvieron compartiendo conmigo ese día. De verdad se los agradezco de corazón y pues yo espero verlas muy pronto. Y bueno, pues ahora sí me voy. Ya saben que si tienen cualquier duda, cualquier comentario, me la pueden dejar aquí abajito y con gusto les responderé. Yo los veo en el próximo video. Bye bye.